Hola Marta, hola Cristina, hola Albert, hola a todos. Bienvenidos a la sección de videopodcast de POSCE, la revista de divulgación científica sobre crimen, ciencia y sociedad de la era post-COVID. Como sabéis, esta sección está dedicada a la realización de videoentrevistas a criminólogos, juristas y otros científicos sociales sobre temas relacionados con la justicia criminal y la delincuencia, con el objetivo último de acercar la opinión experta al público. Nos encontramos ahora con 3 jóvenes investigadores en criminología, especializados en la temática de prisiones y tratamiento penitenciario, y que como tales y como consecuencia de la pandemia, iniciaron una interesante iniciativa que se llama COVID-19 Prisons, y sobre la que hablaremos en esta entrevista. Por un lado tenemos a Marta Martí Barrachina, doctora en criminología por la Universidad Pompeu Fabra, cuyas líneas de investigación son las prisiones y la violencia contra las mujeres. Actualmente es profesora colaboradora en la Universitat Oberta de Cataluña y consultora independiente en criminología. Por otro lado tenemos también a Cristina Guerri, doctora en criminología por la Pompeu Fabra y actualmente investigadora postdoctoral en la misma universidad. Sus líneas de investigación exploran diversas cuestiones relacionadas con los sistemas penitenciarios, como son la percepción de las personas presas de su calidad de vida en prisión, el rol que desempeñan los funcionarios de interior en la institución penitenciaria o la situación de las personas extranjeras presas. Y también tenemos con nosotros a Albert Pedrosa, doctorando, o ya podríamos decir PhD candidate, y que analiza la adaptación a prisión y el impacto del encarcelamiento en individuos con trayectorias de desventaja social. Son 3 jóvenes con intereses temáticos en común, pero también muy reconocidos en el ámbito criminológico en nuestro panorama internacional. Les hemos invitado precisamente para que nos cuenten sobre la iniciativa que han tenido a raíz de la pandemia de recopilar las principales medidas adoptadas por las administraciones penitenciarias de distintos países para hacer frente a la situación de la COVID en prisiones, así como los informes y recomendaciones de asociaciones y organismos internacionales. Así que muchísimas gracias por aceptar la invitación y estar aquí hoy con nosotros en esta entrevista. Para que los oyentes se hagan una idea, ¿qué es COVID-19 Prisons? ¿Cómo surge esta iniciativa? Luego también, ¿cuál es el alcance que pretendéis que tenga la misma, ¿no? Porque si uno entra a la web de este proyecto se da cuenta que la información está tanto en castellano como en inglés, así que se entiende que quizás el impacto no solamente sea a nivel nacional, sino también internacional, ¿no? Sí, bueno, antes de nada queríamos agradeceros la invitación a participar en este video podcast. Vuestro proyecto nos parece muy interesante y es un placer poder participar en él. COVID-19 Prisons es una iniciativa académica que, como bien mencionaste, pretende recopilar las medidas adoptadas por las administraciones penitenciarias de distintos países para hacer frente a la situación de la COVID-19 en las prisiones. Todo empezó con la noticia de que Irán iba a excarcelar a miles de presos para descongestionar sus cárceles. Como los 3 hacemos investigación sobre prisiones, lo comentamos, y especialmente cuando fueron apareciendo más noticias similares relativas a otros países. Ahí nos dimos cuenta que criminológicamente era muy interesante y que debíamos ir recopilando la información para más adelante quizá escribir algún artículo académico o similar. Específicamente fue una propuesta de Albert, que siempre está pensando y proponiendo ideas un poco locas que nos distraen un poco de nuestros trabajos, pero son interesantes, así que Cristina y yo siempre caemos y acabamos aceptando. La cuestión es que en ese momento, justo en el que empezábamos a comentar este tema, estábamos en contacto con una profesional de una organización humanitaria en Centroamérica que se dedica al tema de las cárceles. Y nos pidió que le fuéramos enviando noticias porque esto ayudaba a que los servicios de prisiones adoptaran más medidas al ver que otros países también lo hacían, ¿no? Así que nos queríamos publicar esa información tanto en español como en inglés. Y así surgió la página web con la que recopilamos todas las medidas. La verdad es que pues sí que resulta un proyecto muy interesante y vamos a dejar la web colgada junto con este video podcast para que cualquiera que esté interesado en el tema pueda trastearla. En esta página podemos encontrar las principales medidas adoptadas por diferentes países.
si no he contado mal, analizáis y localizáis las principales medidas en 67 países del globo. Claro, al ver todos estos países, lo primero que me surge es, bueno, hay muchos, no son todos, pero aún así hay muchos, ¿no? Entonces, lo primero que me pregunto es si la selección de esos países responde a algún criterio y al mismo tiempo, es decir, cualquier observador se dará cuenta que es un trabajo que debe de llevar muchas horas porque la localización de toda esa información debe haber supuesto un trabajo bastante grande y por lo tanto también me surge la pregunta de ¿con qué dificultades os habéis encontrado a la hora de recopilar toda esa información? Bueno, nuestro objetivo desde el principio siempre fue recoger el máximo número de medidas posibles que nos parecieran criminológicamente relevantes y del mayor número de países posible, ¿no? Pero cuando quieres hacer un trabajo tan exhaustivo, ¿no?, a nivel global, lógicamente, como tú comentas, hay muchas dificultades, ¿no? Y la primera es precisamente el acceso a la información. Empezamos también a hacer todo este proyecto en el momento en el que estábamos confinados, ¿no? Y bueno, lo que hicimos fue, como queríamos eso precisamente, tener todos los países que fuera posible, buscamos las fuentes que podían ser más relevantes y nos lo repartimos para hacer un seguimiento diario, ¿no?, a lo largo de abril y mayo. Y, por ejemplo, algunas fuentes que hemos utilizado fue el Europris, que es una asociación de administraciones penitenciarias a nivel de Unión Europea, ¿no?, porque forma parte del programa de justicia de la Unión Europea, o el ICPA, que es similar pero a nivel global, y estas asociaciones lo que hacían era compartir las medidas que iban tomando, ¿no? O, por ejemplo, también había webs como de Prison Insider o el World Prison Brief, que normalmente dan información, el World Prison Brief sobre estadísticas penitenciarias, el Prison Insider sobre más una visión interna de la prisión, pero se dedicaron a recopilar noticias de todo lo que tuviera que ver con el coronavirus y la prisión, ¿no? Entonces nosotros hacíamos seguimiento de este tipo de fuentes y seleccionábamos las noticias o las medidas que nos parecían relevantes. Y bueno, fue esto un seguimiento así muy metódico, día a día, que realmente fue bastante laborioso, como decías. Y otro problema relacionado con esto fue a veces el idioma, porque cuando veíamos una noticia siempre queremos ir a la fuente original, ¿no? Y entonces a veces era complicado por el tema del idioma. Pero en esto, por ejemplo, Twitter nos ayudó mucho porque hubo mucha gente que nos contactó a través de la cuenta y nos ayudaban, ¿no? Por ejemplo, un chico de Taiwán, Steve Chen, nos ayudó a explicarnos cómo funcionaba y qué medidas estaban tomando, o también Adriano Martufi nos ayudó con las de Holanda. Entonces, en esto hemos tenido también ayuda en este sentido. Así que, bueno. Y con respecto a las medidas contra la COVID en prisiones, habéis hecho un check cross que está en la página, que es muy ilustrativo, de las principales medidas. ¿Es posible que haya más medidas de las que están ahí reflejadas? Es decir, ¿la operativización de esas en concreto responde a algún criterio? ¿Son todas las que hay o quizás haya más, pero por disparidad o por la dificultad de acceder a esa información no hayáis encuadrado alguna más? Sí hay más medidas de las que están reflejadas. Nosotros nos hemos centrado únicamente en las medidas dirigidas a excarcelar a las personas o que modificaban su contacto con el exterior, porque son las que consideramos que tenían más interés criminológico. Eso ha implicado que otro tipo de medidas que también son muy relevantes para prevenir la expansión de la enfermedad, como la adopción de protocolos de higiene, la elaboración de trípticos de información o otras medidas de este tipo, quedaran fuera de nuestro proyecto, pero sí que se han tomado en la gran parte de las prisiones. Y precisamente al ver este check cross, es fácil observar que la medida más común es la suspensión o limitación de las visitas a las personas presas. Sin embargo, sí que es verdad que en ese check cross hay algunos países que no lo tienen, ¿no? Esto, por un lado, me gustaría preguntaros si esto, por un lado, significa
que en países como Afganistán, Azerbaiyán, Bolivia o Chile han seguido permitiendo visitas durante la pandemia, y en caso de que si eso sea así, si se ha podido o habéis podido vosotros comparar los efectos del virus en cárceles que han seguido permitiendo las visitas y aquellas que no. Y asimismo también me gustaría que pudierais realizar una valoración que bajo vuestra opinión como expertos en este tema os merece esta medida, porque sí que es verdad que, por ejemplo, durante el estado de alarma, me acuerdo que estaban surgiendo noticias sobre cárceles en las que precisamente se estaban generando conflictos o tensiones por la adopción de esta medida de suspensión de las visitas a los presos. Estoy pensando en el ejemplo, por ejemplo, de Italia, donde los medios de comunicación informaban que había habido varios disturbios en diferentes cárceles del país y que incluso como consecuencia de estos disturbios habían fallecido unas 6 personas. En este sentido, Albert. Sí, exacto. Realmente, por lo general, la mayoría de los países han suspendido las visitas. De hecho, suele ser la primera medida que se adopta por lo general ante estos casos. Entonces, en cuanto al check cross, nosotros lo que hacíamos, un poco también como comentaban antes mis compañeros, pues la idea era que nosotros íbamos a fuentes ya fueran de prensa o fuentes oficiales, ¿no? Y intentábamos hacer a partir de aquí un poco la recopilación de estas medidas, ¿no? Entonces, cuando nos preguntas por el tema de por qué algunos países, algunas aparecen, en este caso la cancelación de las visitas no aparecen, ¿no? La idea es que puede ser que nosotros no hayamos encontrado, ¿no?, en ese caso concreto la información porque quizá no haya sido publicada o antes comentaba también Cristina el tema del idioma, ¿no?, por ejemplo, etcétera, etcétera. Eso, claro, no quiere decir que no se hayan aprobado ese tipo de medidas, pero en todo caso significa que nosotros no teníamos constancia de ellas. A veces ocurría al contrario, ¿no? Encontrábamos noticias de prensa, por ejemplo, que decía tal gobierno está estudiando aplicar ese tipo de medidas, pero claro, si no tenemos confirmación de que efectivamente se han llevado a cabo, pues tampoco las marcábamos. Por lo tanto, además, otra cosa que complica, ¿no?, esta tarea es que los tiempos en la aprobación de estas medidas son diferentes para cada país, porque, claro, un poco los países las van adoptando sobre todo a medida que la pandemia avanza, ¿no?, los niveles, ¿no?, de contagios que tienen en sus contextos, etcétera. Y además hay que sumar otros factores como el factor político, el factor social, etcétera, ¿no? Entonces manejamos diferentes tiempos. Con esto quiere decir que a lo mejor hay algunos países que aún no han cancelado estas visitas, pero que quizá con el tiempo lo van a terminar haciendo, ¿no? También nos preguntabas un poco sobre el tema de los efectos, ¿no?, de estas medidas. Claro, aquí sí que creo que es algo interesante y que queremos explorar en profundidad. Lo que pasa es que también tenemos que ser muy prudentes. ¿Por qué? Porque la comparación se hace difícil, ¿no?, en estos casos la comparación, cómo valorar esa efectividad, ¿no?, si lo queremos decir, porque hay dos cosas que entran en juego aquí. La primera es que es difícil establecer un criterio común, ¿no?, de qué se entiende por efectividad de estas medidas. Por ejemplo, ¿estamos hablando de los contagios en prisión o estamos hablando de los problemas o conflictos que todas te has referido antes? ¿O estamos hablando de, por ejemplo, cómo ha afectado esto, pues, al bienestar emocional de las personas presas, ¿no? Entonces, tenemos diferentes varas de medir, ¿no?, que podemos utilizar, y la otra es por lo que decía ahora de las diferencias temporales, ¿no? Estamos en un momento donde empiezan a haber rebrotes y si, por ejemplo, a consecuencia de estos rebrotes se vuelven a imponer este tipo de medidas en las cárceles, claro, tenemos que comparar en tiempos, digamos, parejos, ¿no? No podemos comparar los efectos de medidas que se han aplicado en un país durante 3 meses y otros que quizá llevan 6 meses en aplicación, ¿no? Entonces, por eso es difícil valorar esta efectividad, ¿no? Ya por último comentabas, haciendo referencia al caso de Italia, ¿no?, el caso italiano, los efectos a veces que genera sobre todo la prohibición de las visitas, ¿no?, en cuanto a conflictos. Sí que queremos decir que en base a los datos que hemos ido recopilando,
Creemos que estos conflictos se deben más a una mala política de comunicación de estas medidas que no tanto a la aplicación de las medidas en sí. ¿Por qué decimos esto? El caso, por ejemplo, de España es un buen ejemplo donde cuando se aplicó esta cancelación de las visitas fue justo un viernes, si no me equivoco, pero fue justo antes del fin de semana. Entonces, esto quiere decir que no hubo tiempo físico de avisar a los familiares de la cancelación y, por lo tanto, la mayoría de familiares, después de hacer todo el viaje a los centros penitenciarios, se encontraban en el fin de semana que no les dejaban entrar a visitar, ¿no? Y esto es lo que generó estas tensiones y estos conflictos. Entonces, repetimos, creemos que no es tanto esta medida de cancelar las visitas, porque además en muchos casos se hace necesaria, pero sí la mala comunicación que se hace a veces, ¿no? No dando suficiente información tanto a familiares como a las personas presas. Y esto es lo que puede generar estos conflictos. Genial, muy bien. Por otro lado, ¿creéis que la pandemia ha puesto de manifiesto las carencias de las prisiones o si las ha acentuado? Es decir, ¿es posible que las prisiones sean esas instituciones sobre las que no se presta mucha atención, incluso en los medios de comunicación, y por tanto la ciudadanía pueda estar un tanto ajena a esa institución, ¿no? A su funcionamiento, a sus carencias, etcétera? ¿Creéis que con la crisis sanitaria y los efectos se ha prestado un poco más de atención? Y al mismo tiempo, es decir, hay incluso algunas informaciones de que, bueno, ahora la gente con el tema del confinamiento ha experimentado lo que es que no poder salir, ¿no? ¿Crees que esa experiencia en algún sentido podría repercutir en una mejor comprensión de lo que significa estar encerrado al fin y al cabo, ¿no? E incluso a disminuir ese punitivismo o ese retributivismo que se materializa en lo que viene a ser la opinión sobre la gente que está presa? Sí, sin duda la pandemia ha acentuado las carencias de las prisiones. Por ejemplo, en contextos como América Latina hay un hacinamiento brutal y es un problema en sí mismo que afecta al bienestar y la salud de los presos ya en una situación de normalidad. Pero en el marco de la pandemia ha significado literalmente un riesgo de muerte o un mayor riesgo de muerte. Y otro ejemplo es el de la falta de videollamadas en las prisiones. Sin pandemia ya es un problema porque significa que las personas que no reciben visitas no pueden ver a sus familiares, lo cual afecta especialmente a algunos colectivos como las personas extranjeras, pero durante la pandemia este perpetuado. Primero porque se ha expandido, porque ha afectado a más personas, porque nadie recibía visitas físicamente y además ha sucedido en un momento de estrés y de miedo global, ¿no? En relación con la pregunta de si se ha prestado más atención, sí, es posible que haya habido más atención de lo normal a las prisiones, porque las organizaciones de derechos humanos han trabajado para reclamar medidas urgentes, que en muchos contextos, como decía, literalmente eran de vida o muerte. Y además, estas organizaciones han aprovechado para denunciar problemas que ya existían y que con la pandemia se han visto agravados. Yo creo que sí, que el tema de haber estado encerrados por primera vez para muchas personas ha significado o ha podido ayudar a empatizar o a entender qué es lo que significa, ¿no? Y no nos podemos, ni se acerca, yo creo, a la privación real de libertad, ¿no? Es decir, nosotros estábamos en casa, estábamos con internet, estábamos con compañeros, con familiares, es decir, creo que ha sido una situación mucho más benévola para una mayoría de gente, quizás sabemos que otras situaciones han sido más complicadas, pero yo creo que sí que ha podido ayudar a empatizar y a entender la situación o lo que significa estar privado de libertad. Sin embargo, creo que el problema muchas veces es que a muchas personas no les importa que haya gente que sufra eso, ¿no? Es decir, podemos entender y decir, qué duro ha sido, qué duro es el encierro, sí, no me había dado cuenta de eso. Creo que algunas personas habrán hecho esa reflexión y quizá ayudará a tener una comprensión más, no sé, informada sobre lo que es el sistema de penas, las cárceles, pero creo que habrá otras personas que, aún entendiéndolo más, pues les va a dar igual, ¿no?
Sí, pero esperemos que para algunas personas sí haya contribuido a ayudar un poco. Otra de las medidas que operativizáis es la de la suspensión de la ejecución de la pena de prisión o sustitución por medidas no privativas de libertad, así como la ampliación de regímenes de semilibertad y liberaciones condicionales. Si bien la suspensión de la ejecución de la pena de prisión o sustitución por medidas no privativas de libertad no ha sido adoptada por muchos países de conformidad con ese check-cross, sí lo ha sido en mayor medida, o sí se puede observar en esa tabla, la ampliación de regímenes de semilibertad y la liberación de presos. Parece que en este sentido la pandemia ha impulsado la adopción de esta medida y ha materializado en una situación excepcional algo que en realidad sería deseable en una situación de normalidad. En este sentido, aunque sí que lo has apuntado, Marta, sí que me gustaría que profundizarais un poco en si ha sido la pandemia una oportunidad para esa parte de la humanización de las penas, ¿no? Y si al mismo tiempo ha supuesto la otra oportunidad para un poco disminuir la población carcelaria. Y luego de si el análisis, es decir, un análisis, una investigación con la perspectiva del tiempo, ¿no? Que permita un poco analizar qué es lo que ha pasado, cuáles han sido los efectos de la adopción de estas medidas, si esto podría abrir una vía a que esta medida sea adoptada con más frecuencia en una situación de no pandemia. Sí, efectivamente. Sí creemos que la pandemia en este caso ha sido una oportunidad, podríamos decir, en este caso para dos cosas. La primera es excarcelar, ¿no?, a determinados grupos de personas, pues que, por ejemplo, las personas que se encuentran en las fases finales de su condena o personas con perfil de bajo riesgo, algunos colectivos, y además para demostrar que este proceso se ha producido sin incidentes. Porque, al menos en nuestro conocimiento, no sabemos, ¿no?, de que estas medidas que se han adoptado hayan, pues, tenido alguna consecuencia de que haya habido nuevos delitos, etcétera, etcétera. Puede ser que haya habido algún caso, pero en todo caso será menor, ¿no?, porque no ha trascendido tampoco, digamos, a la prensa, etcétera, ¿no? Entonces, la idea es que esto nos podría dar, ¿no?, como comentabas, ¿no?, este ejemplo de, vale, esto se puede hacer y parece que puede funcionar, ¿no? Y por lo tanto deberíamos ser un poco optimistas, ¿no?, o queremos serlo, de que esto puede abrir las puertas a que algunas administraciones se lo planteen pues como una medida o como una práctica a largo plazo, ¿no? No tenemos muchos datos, la verdad. Lo que sí sabemos es que hay disparidad en cuanto a las medidas que se adoptan, porque sí que hay un grupo de países que ha optado más por la vía de los indultos o avanzar las libertades definitivas de algunas personas, y en cambio otros países, como sería el caso de España, han optado, pues, por aplicar medidas temporales, que es decir, por ejemplo, pues las personas en tercer grado, pues podéis estar en vuestra casa mientras dure el periodo de confinamiento, pero luego tenéis que volver, ¿no?, a pernoctar en los centros. Entonces, claro, estas medidas en principio no tendrían más recorrido a largo plazo, porque serían solo mientras dure este confinamiento, ¿no?, que decíamos. En cuanto a los datos, aún es muy pronto como para saber un poco qué va a ocurrir, ¿no?, o para poder hacer predicciones. Sí que Space ha publicado, que lo firman Marcelo Aevi y Melanie Thiago, han publicado ya un informe pero solo abarca hasta mediados de abril, ¿no? Por lo tanto, ocuparía un mes y medio aproximadamente desde que empezó en la mayoría de países este problema, ¿no? Donde muestra que básicamente encontramos tres grupos de países: los que sí que se ha notado un descenso de la población encarcelada, los que se mantienen igual, y únicamente encontramos Suecia, que sí que ha aumentado, pero ahí, como no han hecho confinamiento per se, quizás ese sería el caso raro, ¿no? En todo caso, diferente. Pero España, en este caso, sí que estaría dentro de los países que se han mantenido estable la proporción, según el informe. Y en cuanto a números de si ha descendido mucho o no, sí que hay constancia de que 128.000 personas han sido, digamos, liberadas de forma anticipada, pero claro, encontramos que de estas 100.000 son en Turquía, también por unas circunstancias muy concretas y por la vía de los indultos, y luego 10.000 en Francia. Entonces, claro, son unos números que, al haber pasado tan poco tiempo, dependen mucho de situaciones muy concretas de tal país o tal país, en cómo ellos, problemáticas que tienen con sus
sistemas penitenciarios, ¿no? Y prácticas de la administración. Por lo tanto, aún digamos que es pronto y hay ese problema temporal de cómo comparar que comentaba antes, pero creemos, ¿no?, que en el futuro sí que es algo que se hará y que podemos como encontrar este tipo de evidencias. Sí que, claro, hay un problema, que es que para que se aplique estas medidas de semilibertad, hace falta que las administraciones miren estas medidas como una herramienta útil para la reinserción, ¿no? Y como una herramienta útil, sino para que el sistema sea penitenciario más proporcional. Y cambiar eso, ¿no?, en algunos sistemas penitenciarios, en algunos contextos donde esta idea está ahora mismo no existe o está muy alejada, ¿no?, están muy alejados de esta idea, esto va a ser un proceso difícil. No sabemos si con solo esto va a ser suficiente, pero en todo caso hay organismos internacionales como Prison Reform International que sí que están, ¿no?, un poco abogando por esto, ¿no?, intentando decir, bueno, estas medidas que se han aplicado en esta situación, ¿por qué no intentamos que se conviertan en reformas estructurales de estos sistemas más a largo plazo, ¿no?, para que utilicen estas medidas de excarcelación o de liberación anticipada? Bueno, en todo caso, lo podríamos resumir con que queremos ser optimistas, aunque a veces la realidad pues, nos lo ponga difícil. Vale, muchas gracias. Asimismo, otra medida que es bastante común, o que habéis podido recopilar y que coincide en muchos de los países que habéis analizado, es la de que los presos puedan utilizar otros medios para contactar con sus allegados, como pueden ser las videollamadas, ¿no? Esto que hemos estado hablando. ¿Creéis que esto, y de nuevo la pandemia, podría ser una oportunidad para dar pie a una mayor incorporación de medios tecnológicos y contacto de los presos con estos medios? Cristina. Sí, bueno, de hecho esta es otra de las cosas que creemos que pueden salir positivas de toda esta situación, ¿no? Como ya hemos mencionado antes, una de las primeras medidas que se tomó en casi todos los países fue el limitar las visitas. En el caso de España fue acompañado también, en parte es lógico, ¿no?, de la limitación de los permisos de salida, ¿no?, porque es lo mismo, para intentar que el único flujo de entrada y salida que hubiera fuera el del personal y reducir así el riesgo, ¿no? Y eso dejó a las personas presas con poca comunicación con el exterior, porque los únicos medios de los que disponen, si limitamos las comunicaciones orales y los vis-a-vis, o sea, las visitas en prisión de los familiares, son las cartas y el teléfono. O sea, las personas presas son probablemente de la población española quienes más escriban cartas y quienes más utilicen las cabinas telefónicas, ¿no? Porque los medios que han ido avanzando en prisión se han quedado igual que prácticamente cuando se redactó la Ley Orgánica General Penitenciaria, que es la que sentó estas bases, ¿no? Entonces, no hay móviles, no hay internet, pero esta situación de pandemia ha representado la introducción por primera vez de teléfonos móviles con la autorización de la Administración, ¿no? Y con estos móviles sí que se han podido hacer, daban más posibilidades de llamadas y de videollamadas, ¿no? Entonces ha sido realmente un cambio que no se había hecho hasta ahora y, en principio, lo que dice la Administración parece ser que quieren mantener estas medidas, ¿no? O sea que realmente puede ser algo positivo. Ya veremos a largo plazo, ¿no? Pero, bueno, comentamos el caso de España porque es el que más conocemos, pero, por ejemplo, cuando comentaba antes que nos explicaron un poco el caso de Taiwán, ahí parece que también es lo mismo. Antes solo se podían hacer videollamadas de prisión a prisión y con todo esto empezaron a introducir la posibilidad de hacer videollamadas a las casas de los familiares con tablets, etcétera, ¿no? Y su intención también parece ser que es a partir del año que viene que estén todas las prisiones y que el sistema se mantenga. Con lo cual, pues bueno, parece ser que dentro de lo mala que ha sido la situación, de que la prohibición de las visitas ha afectado mucho, pues quizás estas cosas que se han utilizado como para paliar porque no existían antes, pues igual ahora sea como el impulso que necesitábamos para empezar a digitalizar las prisiones, ¿no?, en cierta manera. Así que...
Si hay algo que destaca de la recopilación de estas medidas es que, salvo algunas muy concretas, hay una disparidad importante entre países, ¿no? Como hemos estado comentando. ¿Creéis que sería necesaria una apuesta en común de estados o comunidades políticas como la Unión Europea para facilitar la homogeneización, un consenso y un compromiso sobre las medidas a adoptar en ese tipo de casos? Bueno, es algo que creemos que en cierto modo es algo que ya se está haciendo, ¿no? Lo que comentaba antes del Europris, que es a nivel de Unión Europea, y del ICPA, lo que hacen es promover, bueno, compartir, es una asociación de administraciones penitenciarias que lo que hacen es compartir buenas prácticas, ¿no? Por ejemplo, el Europris cada año organiza varias conferencias temáticas donde las administraciones comparten estas buenas prácticas. Luego, claro, que se apliquen o no depende ya de la voluntad de cada uno, de cada país. Pero bueno, existen estas medidas y también un poco lo que comentaba Albert antes, que hay muchas organizaciones internacionales que, y Marta también lo ha mencionado, que están tratando de elaborar recomendaciones y de promover recomendaciones aprovechando esta situación de crisis, ¿no? El Prison Reform International, pero también la OMS sacó su propia lista de recomendaciones. Hay muchas organizaciones trabajando en ello actualmente y bueno, parece ser, hay algunas cosas que se han ido haciendo y bueno, parece que sí. No creo que la respuesta fuera la homogeneización, pero creo que sí, que este camino de compartir las buenas prácticas y de que cada uno, viendo su situación penitenciaria, que lógicamente varía mucho de países como en Latinoamérica, que tiene unos problemas de sobreocupación, que aquí de hacinamiento, que aquí no tenemos, ¿no? Pues que cada uno dentro de sus circunstancias que apliquen las medidas que crean más convenientes, ¿no? También en parte de nuestro proyecto lo hemos comentado, el hecho de publicar la información y no quedárnosla solo para hacer un análisis y luego hacer artículos académicos, era que también organizaciones de otros países, ¿no? Pudieran ver qué se había hecho y tratar de difundir la información. Claro, precisamente a raíz de eso me gustaría preguntaros que, bueno, obviamente el proyecto supone una magnífica fuente de información y de sistematización y localización de toda la información, de todas las medidas, pero ¿tenéis pensado hacer, es decir, porque la información que hay en la página web es como a nivel descriptivo, ¿no? Efectivamente de sistematizar todo y de algo que se agradece muchísimo y de una centralización de la información muy, muy potente y necesaria. Pero ¿tenéis pensado hacer una evaluación experta o científico-técnica a modo de informe, de recomendaciones, de análisis en la materia? Es decir, ¿qué planes tenéis para esta iniciativa incluso cuando ya la pandemia pues se haya acabado? ¿Cuál es la hoja de ruta? Sí, bien. Nosotros cuando empezamos esto, básicamente, que antes también ya lo ha comentado Cristina, creo, los primeros meses fueron pues muy locos, ¿no? Porque de golpe empezaron a salir muchas noticias, muchísimos datos. Claro, cada día prácticamente salían nuevas medidas o noticias en distintos países, entonces pues fueron muy intensos intentar recopilar toda esta información, no solo en la web, también a través de Twitter intentábamos hacer, bueno, aquí sobre todo Marta y Cristina, de verdad, ellas se ocuparon más de esto, muchos hilos y compartir muchísima información, esa tarea de difusión que desgasta mucho, entonces claro, eso nos llevó mucho trabajo al principio y luego a partir de aquí lo que hicimos fue un poco echar un poco el freno, ¿no? Por decir de algún modo, porque este ritmo de actualizar cada 1 o 2 días la web era imposible, ¿no? De mantener. Entonces lo que hicimos fue intentar depurar nuestros datos, ¿no? Decir, vale, muchas de estas fuentes, ¿no? Que tenemos de estas medidas son noticias de prensa. Vamos a buscar el documento original, vamos a buscar, ¿no? La fuente oficial. Entonces, eso es lo que hemos estado recopilando, que también, como decía Cristina, ¿no? Para ayudar, ¿no? También lo que hacemos en este proyecto queríamos poner la fuente siempre, ¿no? Que no sea como, este país ha hecho esta medida, pero ¿dónde está anunciado esto? ¿Dónde están los detalles, no? Entonces, siempre intentamos linkar el documento original, ¿no?
Claro, esto tenemos que decirlo. Esto es un proyecto que hemos hecho, y estamos haciendo, sin financiación ni recursos y básicamente en nuestro tiempo libre, que para nuestra desgracia es muy poco, demasiado poco, así que bueno, ¿no? Esto es una dificultad añadida. Entonces, a partir de aquí, ¿cuáles son como decías, nuestra hoja de ruta? Básicamente, ahora mismo, a corto plazo, lo que vamos a hacer va a ser una actualización bastante grande de la web, de los datos que hay y además con alguna sorpresa que estamos preparando para que creemos que va a ser interesante también para la gente que entre y para que quiera consultar los datos. Y más a largo plazo, que ya hemos empezado con esto, un poco la idea es coger también estos datos que tenemos y generar algún tipo de artículo, publicación, etcétera, donde hagamos más una comparación de las diferentes medidas que se han adoptado, ¿no? Y aquí es donde vamos a poder ver, creo que también un punto a favor de esta iniciativa es esta perspectiva muy internacional, ¿no? De también incluir datos de países asiáticos, por ejemplo, ¿no? O sea, otros contextos que a veces no se suelen incluir cuando hacen estudios comparativos, ¿no? Y se limitan a países europeos y Estados Unidos, también Latinoamérica, etcétera, ¿no? Entonces creo que eso puede ser de utilidad y es ahí donde vamos a ir en un futuro. Pues muchas gracias. Y ya para finalizar, os pediría una reflexión experta sobre cómo habéis visto que está la situación en las cárceles, ¿no? Con respecto a las medidas. Una parte positiva y la parte negativa. Una reflexión general de todo lo que habéis ido viendo con todo este trabajo. Bueno, creemos que la parte positiva es que se han implementado varias medidas que son buenas y que han demostrado que hay cosas que se pueden hacer mejor en las prisiones. Por ejemplo, la liberación de algunas personas con bajo riesgo que comentábamos antes, o la ampliación de las comunicaciones digitales, la necesidad de informar bien o la importancia de tener acceso a la salud, ¿no? De las personas presas. Creemos que la pandemia ha servido para innovar y tomar medidas que en una situación de normalidad es muy probable que no se hubieran tomado. Lo óptimo es que se mantengan. Veremos a ver qué es lo que sucede. La parte negativa es que estas medidas en muchos contextos no se tomaron a tiempo o se tomaron mal o han sido insuficientes y la situación además continúa, no se ha acabado. Por ejemplo, como señalamos, se tomaron medidas de carácter restrictivo, como la restricción de las visitas y de movimientos, que si bien pueden considerarse necesarias, en muchas ocasiones no se ha acompañado de medidas compensatorias, ¿no? O otras medidas que tienen un impacto muy fuerte en la persona. Por ejemplo, en criminología sabemos que los 3 primeros días después del ingreso en prisión de una persona que no ha estado nunca en prisión son los más duros y es donde mayor riesgo de suicidio hay. Y entonces la imposición de la cuarentena de 14 días para los nuevos ingresos que se ha impuesto en algunos países es una medida muy dura y que seguramente pues, debería haber estado mejor diseñada en algunos contextos, ¿no? Y de igual manera en muchas prisiones del mundo, como las de América Latina y las familias son imprescindibles para entrar comida, dinero y otros bienes básicos que de otra manera si no tienen. Con la restricción de las visitas, la restricción de las visitas conllevó que los bienes básicos fueran todavía más escasos en las prisiones. Entonces, o también en los países con más hacinamiento, la falta de medios y de protección y de información ha provocado angustia en muchos presos que se sentían abandonados totalmente y en parte eso es lo que desató los incidentes tan graves que acabaron con la vida de varias personas. Yo diría que sin duda pensamos que esta ha sido una de las cuestiones más negativas de toda esta situación. Pues muchísimas gracias, chicos, por toda la información. He aprendido muchísimo, ha sido todo muy interesante. Dejaremos colgada toda la información de COVID Prisons junto con la videoentrevista. Enhorabuena por vuestra iniciativa y que ojalá que tengáis muchísimas más y que esta por lo menos recae mucho recorrido y éxito. Gracias a vosotros. Sí, muchas gracias. Exacto. Mucho éxito.
También.